El Corán y la mujer, una mirada reveladora. Amantes del Corán, prepárense para una exploración fascinante. En estas líneas vamos a adentrarnos en la sabiduría del libro sagrado respecto a un tema tan complejo como crucial, la mujer en el Islam. El Corán, la palabra misma de Aya, es un océano de conocimiento y guía destinado a la humanidad. A diferencia de muchos textos religiosos de su época, rompe moldes al reconocerle derechos y dignidad a la mujer. Es cierto que las interpretaciones y el contexto histórico generan debates y polémicas, pero eso no impide que, en esencia, el Corán sea fuente de elevación para el género femenino. Desigualdad preislámica. Eran tratadas como propiedades, sufrían infanticidio, carecían de derechos patrimoniales y se las veía como fuentes de deshonra. En este entorno aciago, llegó la luz del Corán, promoviendo una revolución sin precedentes en el estatus de la mujer. Dignidad y protección. El libro sagrado resalta la igualdad espiritual del hombre y la mujer ante los ojos de Aya, hombres. Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus distintas para que os reconocierais unos a otros. Y el más noble de vosotros ante Aya es el que más le teme. Corán 49 horas y 13 minutos. Este versículo rompe con la discriminación y jerarquías basadas en el género. Además, el Corán condena severamente prácticas denigrantes como el infanticidio femenino, cuando se pregunte a la niña enterrada viva por qué crimen se le mató. Corán 81, 8-9. También prohíbe acusarlas sin fundamento y estigmatizarlas por supuestos daños a la honra familiar. Derecho a la vida, la propiedad y la educación. Las mujeres, de acuerdo con la revelación coránica, no son entes pasivos, todo lo contrario. El Corán les concede el derecho a la vida, al patrimonio, a la herencia y a elegir, siempre dentro de los límites del Islam, a su esposo. En una sociedad donde la educación era privilegio masculino, el profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, siguiendo el mandato coránico, instó a educar tanto a hombres como a mujeres. Hadisa, su amada esposa, fue una empresaria prominente y referente de conocimiento. La mujer y su participación social. Aunque el rol principal de la mujer islámica, como indica el Corán, está en la familia, esto no excluye su vida pública. Mujeres como Nusayba bint Ka'ab combatieron junto al profeta, Aisha, que Aya esté complacido con ella. Fue una de las mayores transmisoras de conocimiento islámico y las mujeres musulmanas ejercieron durante siglos como comerciantes, eruditas, médicas, etc. Interpretaciones y controversias. La poligamia, el velo o la aparente subordinación femenina han sembrado dudas e incluso indignado a muchos. Aquí es donde entra el debate sano y el uso de la razón. Es vital distinguir preceptos coránicos de prácticas culturales, contextualizar los versos según las normas de la época y analizar las diversas escuelas de pensamiento que el mismo Islam alberga. La mujer en el Islam moderno es un campo de luchas y conquistas. Algunas sociedades musulmanas avanzan en materia de derechos femeninos, mientras otras retroceden. No obstante, esto más que defecto del Corán es un desafío para interpretar su mensaje liberador acorde a las realidades actuales. Una visión de equilibrio. El Corán ofrece una visión equilibrada donde hombres y mujeres son diferentes pero complementarios, con derechos y deberes que garanticen justicia y armonía social. Si bien reconoce que la primacía masculina en ciertos ámbitos, esto no implica opresión sino una distribución de tareas según la naturaleza de cada género. La mujer es valorada como madre, esposa, hija y pilar fundamental de la sociedad. Queridos amigos, esperamos haberles brindado una mirada distinta sobre el Corán y la mujer, despertando su curiosidad y afán por indagar más. Sigan explorando las riquezas del libro sagrado y no olviden suscribirse para recibir más contenidos interesantes.